Ok, muy buenas noches, tengan todos y cada uno de ustedes, a las distinguidas damas, a los respetables caballeros que nos visitan esta noche, tengan muy buenas noches en este día viernes 13 de abril, una noche fresca. Después de un día lluvioso estamos acá reunidos para estudiar lo que es la sabiduría gnóstica. Este día tenemos una conferencia muy especial intitulada Krishna. Nosotros sabemos de que la gnosis tiene 4 pilares fundamentales que son la ciencia, el arte, la filosofía y la religión. Y dentro del pilar de la mística o la religión estudiamos las diferentes religiones del mundo, estudiamos las diferentes tradiciones místicas de todos los tiempos. Y en esta ocasión vamos a hablar de esas tradiciones místicas trascendentales de la India y nos vamos a transportar hacia esas tierras de los Vedas para estudiar esa sabiduría de lo que es nuestro Señor Krishna. El Evangelio de Krishna es un evangelio maravilloso, sorprendente, y vamos a encontrar mucha similitud con lo que es el Evangelio de nuestro Señor Jesús el Cristo. Muchos de nosotros que venimos a estos estudios gnósticos, que estudiamos la gnosis desde hace años, tal vez empezamos a estudiar, a conocer de Krishna gracias a los libros del venerable maestro Samael Aun Weor, y estudiamos por ahí frases como aquella que nos dijera el maestro Samael, parafraseando lo que es el Bhagavad Gita, en ese libro sagrado de nuestro Señor Krishna, donde nos decía el maestro Samael que entre miles de hombres tal vez uno intente llegar a la perfección. Entre los que lo intentan, posiblemente uno logra la perfección, y entre los perfectos quizás uno me conoce perfectamente. Eso es parte del Evangelio de Krishna dentro de lo que es el Bhagavad Gita, lo que es el canto celeste. Y en esas palabras pues se nos presenta la difícil tarea para el ser humano de entrar a lo que es el reino, de llegar a conocer los misterios de Dios, llegar a conocer la presencia divina del Señor Krishna. Ya Jesús el Cristo nos decía en sus santos evangelios: esforzaos por entrar por la puerta estrecha y angosta, porque digo que muchos procurarán entrar, mas no podrán. Entonces, en todos los evangelios de la Sagrada Biblia vamos a encontrar siempre esas palabras en ese difícil acceso que corresponde entrar al reino de Dios, que corresponde regresar a la casa paterna, regresar a ese pleroma de los antiguos gnósticos. En la sabiduría búdica, dentro de los textos búdicos, vamos a encontrar en el Dhammapada, en el camino de la sabiduría, en el camino de la perfección, vamos a encontrar que el Buda nos dice que entre los hombres pocos son los que alcanzan la otra orilla. Los demás solo andan de una orilla a otra y corriendo de un lado para otro. O sea, pasar a la otra orilla significa alcanzar la altura del mundo nirvánico. Entonces, ahí es donde encontramos esa cuestión diferente en lo que es el aspecto para profundizar dentro de los misterios del reino de los cielos. Entonces, es difícil encontrar el camino recto, pero más difícil es mantenerse firme dentro del camino para no abandonarlo jamás. Cuando hablamos de Krishna, cuando hablamos de ese personaje majestuoso que nos brindó una maravillosa enseñanza, vamos a ver que existe cierta similitud aún con la palabra Cristo. Entonces vamos a ver la primera palabra, Krishna, Cristo, muy parecido. Pero aún sin embargo, Cristo, Krishna, también nos recuerda a otra palabra que es cristal. Sí, todos conocemos lo que es un cristal. Todos hemos visto lo que es un cristal. Hay un poeta de origen salvadoreño del siglo XIX, conocido como Alberto Manferrer, que escribió un maravilloso poema intitulado Hazte un cristal. Tal vez algunos de ustedes lo han escuchado. Vamos a recordar partes, fragmentos de lo que nos dijera Alberto Manferrer dentro de lo que es este maravilloso poema, Hazte un cristal. Tu misión es hacerte un cristal, no un sol, porque los soles vienen de muy alto, sino un cristal que concentre los rayos del sol, que les abra caminos a través de su transparencia, y así juntos, en un haz resplandeciente,
lleve su luz aún a los ojos más nublados, aún a las mentes más oscuras, aún a los corazones más dolientes. Tu misión es hacerte un cristal, mas al cristal solo se llega por la senda de la humildad, de la pureza, de la sencillez y de la alegría y del silencio y de la perfecta humildad, de la perfecta pureza, del perfecto silencio, de la perfecta sencillez y de la perfecta alegría. Perfecta es la pureza de aquel que destierra de sí todo anhelo que no sea el anhelo de recibir y esparcir la luz. Perfecta es la alegría de aquel que no se deja empañar por las nieblas ni por las tinieblas y que sabe irizar sus propias lágrimas y que olvida su propio dolor, porque sabe que la luz es serenidad y alborozo, y el dolor ajeno transforma en oración, en demanda de luz, porque sabe que toda oscuridad y toda pena se curan con la luz. Tu misión es hacerte un cristal. Gloria a Dios. Así sea. Entonces, vamos a ver que en este fragmento del Evangelio, del poema de Alberto Masferrer, vamos a encontrar esa invitación a convertirnos, a transformarnos en un cristal. En otras palabras, a convertirnos en un Cristo, a convertirnos en un Krishna. Para ello vamos a invitar, para que se desarrolle esta conferencia esta noche, vamos a invitar a nuestro compañero de estudio, a nuestro amigo Edwin Roca, para que nos diserte la conferencia sobre lo que es el Evangelio de Krishna, para el cual pedimos un fuerte aplauso. Así sea. Sean todos ustedes bienvenidos al Instituto Gnóstico de aquí de Los Ángeles, y también un saludo especial a la gente que nos está viendo por el YouTube, en el internet, esperando de que todas estas conferencias les sirva de mucho para el desarrollo individual. Hoy vamos a tocar un tema que es bastante difícil, en el sentido de que a veces tenemos que utilizar términos genuinos en relación a lo que es esta enseñanza esotérica relacionada con la India, pero les pedimos de favor que poquito a poco, con un poco de paciencia, ustedes, en la medida en que se vayan internando estos conocimientos y vayan apuntando con dedicación todas estas palabras, van a ir adquiriendo un conocimiento más amplio en relación a lo que vamos a platicar. Primero, antes que nada, quiero decirles de que el movimiento gnóstico siempre, dentro de sus conocimientos, trata de ampliar todo lo que es el conocimiento de la India, los conocimientos religiosos, los conocimientos artísticos, también filosóficos, científicos. Y es por eso que nosotros tenemos que ahondar en el hondo significado de lo que son los grandes principios de la cultura oriental, especialmente en la cultura de la India. Primero, antes que nada, para empezar a hablar de Krishna, es necesario comprender que nosotros, dentro de lo que es la cultura védica, tenemos contenido 4 eras fundamentales, y se supone que en estas 4 eras vino la reencarnación de esta deidad de Krishna en diferentes formas y también en diferentes épocas. Por eso es que se han definido 4 épocas de acuerdo a los grandes sabios Upanishads, y estas 4 eras, la primera la constituye el Satya, que es la era pues prácticamente de oro, la Treta, que es también la era de plata, el Dvapara, que constituye la era de bronce, y la última era, que es la era del Kali Yuga, que es la era del hierro. Todas estas 4 eras siempre ha venido Krishna a manifestarse sobre la tierra, y en las formas que ha venido han sido diferentes. Por eso se habla de encarnaciones de la misma deidad, pero de diferente modo. Para comenzar acerca del nacimiento de Krishna,
Primero tenemos que empezar por analizar una situación que se presentaba sobre la tierra. La tierra estaba pasando por una etapa bastante difícil. Había sido invadida por demonios, y estos demonios nadie los podía controlar. Pero había un semidios cercano a la tierra que recibía el nombre de Bumi, y este quiso apiadarse de la tierra por ver tanto mal y decidió visitar a los dioses. Cuando visitó a los dioses, él lo hizo transformándose en una vaca. Y apareció ante el señor Brahman y todos los Prayapatis y se dirigió a ellos diciéndoles que sentía mucho dolor por la tierra y que necesitaba que le ayudara a toda la gente que estaba allá abajo. Y sus ojos se volvieron llorosos, dice la tradición, a tal grado que llegó a engendrar una compasión profunda por la humanidad. Esta compasión nosotros ya la hemos visto trazada en el Cristo histórico, también la hemos visto trazada en un Buda bajo la forma de Avalokiteshvara Vishnu, y ahora la encontramos bajo la forma de Bumi a través de una comprensión absoluta sobre el planeta. Entonces este Bumi, además de ser una vaca blanca, venía a representar también los estados de pureza que manejan los santos. Y entonces se dirigió al señor Brahman y le pidió de favor que le ayudase para combatir el mal sobre la tierra. Entonces Brahman, al verse imposibilitado, decidió ir con los Prayapatis juntos a visitar al señor Vishnu. Vishnu representa la fuerza secundaria de Dios, como que si nosotros dijéramos dentro de la parte cristiana, hablando de Dios, que es el Padre, y Vishnu vendría a ser la representación del Hijo, pero desde un punto de vista cósmico universal. Cuando ellos se presentaron, empezaron a entonar unos signos sagrados, que estos signos sirven para pedir peticiones, y estas peticiones eran verbales, lo hacían a veces a través de cantos, y el nombre que recibe este canto se le llama Purusha Sukta. Este canto lo que pretendía era más que todo pedirle a Mahavishnu que les ayudase a combatir el mal sobre la tierra que Bumi les había expresado antes. Se dice que la morada de Vishnu es un océano que está lleno de leche, y este océano de leche para los hindúes representa el mundo de las causas, o sea, el mundo donde emana todo lo que se ha originado en la existencia. Y también reposa sobre una sombría, que esta sombría resulta ser una serpiente gigante que se le conoce con el nombre de Ananta Shesha. La palabra Ananta quiere decir infinito, y quiere hablar más que todo de lo que es la energía que posee Dios en su interior y que la desplaza simplemente para crear. Y esa creación es una creación infinita. Por eso se le conoce con el nombre de Ananta. Y Shesha porque prácticamente también representa la fuerza impulsora del deseo, y por eso adquiere la figura de una serpiente. Ahora bien, cuando esto sucede, Brahman queda un poco desconcertado junto con todos los Prayapatis. Y entonces empiezan los semidioses a decirle que cómo pueden hacer para que este Dios los escuche. Brahman les pide a todos que guarden silencio, y al guardar silencio, inmediatamente él empieza a meditar profundamente en el señor Vishnu. Y dice la tradición que cuando empezó a meditar, se empezaron a conectar de corazón a corazón. Este punto es bien importante dentro de lo que es la enseñanza gnóstica, porque toda la doctrina que nosotros predicamos es una doctrina que está relacionada íntimamente con el corazón, a tal grado de que cuando nosotros buscamos
cristificación, o sea, la autorrealización íntima del ser, la etapa final es conquistarla dentro del corazón. Entonces, ese era el propósito de los Brahmis, era el propósito de los Prajapatis, el tener una conexión profunda de corazón a corazón con él, pero el único que lo podía hacer era el señor Brahman, por ser una autoridad tutelar, que era quizás la máxima representación de todos los dioses. Cuando cerró sus ojos, a ratito, inmediatamente casi, después de haber cerrado sus ojos y meditar, recibió una respuesta profunda del señor Vishnu. Y entonces habló a los Prajapatis, habló a los semidioses y les dijo: el problema está resuelto. El Señor va a descender bajo una forma plenaria sobre la tierra. También se va a manifestar dentro de los yadus, que era ya vamos a explicar qué son realmente los yadus, y allí nacerá dentro de un matrimonio que está constituido por Vasudeva y Devaki. Y también les habló de que iba a existir una fuerza externa, que esa fuerza externa también se iba a expresar sobre la tierra y iba a dar obra y testimonio de lo que son estas grandes maravillas. Entonces los Prajapatis quedaron satisfechos y no quedó más. Este proyecto era trazado desde el cielo, y entonces después comienza un proceso profundo sobre la gran tradición védica. Y aquí es donde vamos a empezar a hablar de un punto que está relacionado justamente con lo que es la gran doctrina gnóstica. ¿Por qué? Porque cuando nosotros empezamos a analizar profundamente todo lo que es el Dharma de religión, nace cuando nosotros nos encontramos ante un problema dual. Cuando existen dos fuerzas en oposición, cuando existen dos fuerzas que son contradictorias y viven en eterna lucha, viene una fuerza que siempre trata de neutralizar, y a esa fuerza que neutraliza se le conoce como Dharma de religión. Tal es el caso del Cristo. Cuando Él vino a la tierra a predicar, Él vino a predicar porque precisamente vino a diferenciarle al hombre lo que era la diferencia entre lo que es bien y mal. Y entonces vino a equilibrar prácticamente eso en la vida del hombre. También el maestro Samael, cuando él vino con el propósito de establecer un Dharma de religión. Todos los maestros, cuando ellos empiezan a promulgar una fe que va en favor de desarrollar al hombre y de combatir lo que son las fuerzas del mal, entonces a eso se le conoce como Dharma de religión. Pero parte de algo que es puramente dual, porque se empiezan a conjuntar dos fuerzas, una positiva y una negativa, que establecen una eterna lucha. Maravilloso cuando comienza todo esto, porque dentro de los Vedas, incluyendo el Srimad Bhagavatam, que es uno de los grandes textos de la India, empieza diciendo de que existían dos grandes dinastías. La primera dinastía que se vino a manifestar fue la dinastía de los Yadus. Y justo de que cuando Brahman había meditado, ya había sido anunciado que Yadus iban a ser santos, iban a ser la cuna de semidioses. Y entonces esta parte venía a representar la parte positiva de lo que es el aspecto cultural védico. Pero estaba también la otra dinastía, que era la dinastía de los Boyas. Y esta dinastía era manejada por un demonio que se le conocía bajo el nombre de Kamsa. Una había tenido origen con un rey que se llamaba Ugrasena, que es la de Kamsa, y la otra había tenido un origen con el rey Shurasena, que era de donde venía el tronco de Vasudeva. Evidentemente, desde aquí partimos nosotros para empezar a constituir lo que se le conoce como el proceso del nacimiento de Krishna.
Porque cuando nosotros empezamos a ver esta situación, nos encontramos en que Kamsa tenía una hermana que se llamaba Devaki. Devaki es un nombre sagrado que todos los nombres védicos tienen una gran interpretación, y Devaki representa negrura y está asociado con el símbolo de Binah. Binah dentro de la Cábala también está representado con el planeta Saturno, y Saturno es el planeta que no solo limita, sino que también divide, y por eso la finalidad de la madre cuando crea es limitar y dividir. Por eso es que una vez el maestro Samael escribió estas palabras con tinta de oro, diciendo que a la madre naturaleza no le importa que nazcan ni que mueran hombres, porque la única cualidad de ella es vivir creando. Y esta creación va basada en dos leyes que son limitación, ¿verdad? Limitación y creación, limitación, creación, y esa limitación va ocasionando divisiones, discriminación. Entonces, la Devaki mística, en un punto simbólico, viene a representar a la madre Binah. Y esta Devaki se había enamorado de Vasudeva, y entonces en esos tiempos védicos se iba a realizar un gran matrimonio. Justo cuando el matrimonio se realiza entre Devaki y Vasudeva, ambos representaban un aspecto dual, en el sentido de que Devaki venía de la parte del rey de los Boyas y el otro venía de la parte donde estaban los Yadus. Se dio esta situación de que se encontraron e hicieron un matrimonio. Y cuando comenzó este matrimonio, inmediatamente el padre de Devaki preparó una cuadrilla de gente porque quería darle una dote a su hija. Él se llamaba Devaka. Y dijo, bueno, voy a darle una cuadrilla a mi hija para que la escolten y la lleven. Pero dentro de esa cuadrilla se encontraba el rey Kamsa. Y salió aquella cuadrilla acompañando la pareja que se había casado, que era Devaki y Vasudeva. Pero en el camino se presenta una situación bastante extraña. Lo que sucede es que cuando iban de camino, el rey Kamsa oye una voz del cielo que le dice, eres un necio. Eres un necio porque tu hermana y el hijo de tu cuñado te matará. Será el octavo hijo el que te va a matar. Entonces inmediatamente Kamsa, como era un demonio encarnado en la tierra, detuvo su caballo y blandiendo la espada la sacó y agarró del pelo a su hermana y la iba a matar. Cuando esto se presenta, nace algo que dentro del esoterismo nosotros le conocemos como la instrucción filosófica. ¿Por qué se llama esto así? Se llama precisamente así porque cuando nosotros empezamos a ver los grandes peligros y los meditamos, empezamos a discernir un tipo de enseñanza diferente, pero necesitamos encarnar un tipo de filosofía. Y esa fue la filosofía que Vasudeva le propone a Kamsa cuando le habla y le dice, ¿por qué quieres hacer eso? ¿Por qué quieres matar a tu hermana? Si tú eres el más grande de todos los guerreros, eres el más famoso. Y entonces, lógicamente, cuando le habló de esa parte, le estaba hablando del orgullo que él poseía y se lo alimentó. Entonces se sintió bastante importante, pero se detuvo, pero todavía no paraba de amenazar a su hermana. Y entonces él le dijo, ¿por qué tienes mucha ira? ¿Por qué quieres matar a una mujer que es tu hermana? ¿Por qué la quieres matar? Le habló de la ira. Después le mencionó que por qué le tenía un gran temor a la muerte.
¿Por qué le temía morir? ¿No sabes? Le dice que la vida es como un gusano que se pasa de una ramita a otra, y así nosotros, en la medida en que el cuerpo se va identificando con los elementos externos a través de los sentidos, precisamente nosotros vamos transmigrando dentro del alma, porque vamos cambiando de cuerpos. ¿Tú no entiendes eso?, le dijo. Y él se quedó pensando, y a todo esto le estaba entregando una doctrina que el maestro Samael nos ha venido enseñando, que es la doctrina del despertar de la conciencia. Es la doctrina del autoanálisis, donde nos están haciendo ver todos los defectos que nosotros poseemos como persona. Pero Kamsa insistía como un demonio. Él quería matar a su hermano, porque no quería morir. Pero Vasudeva, al ver la insistencia, volvió a tocarle otro tema y le dijo que la mente era algo fluctuante, que por qué no entendía que la mente tenía una funcionalidad de olor, de sabor, de formas, de color, y que todas esas cosas lo único que hacían era nada más traer algo que era ilusorio a la mente, y que por esa ilusión nosotros vivíamos encadenados dentro de este plano físico. Cuando terminó de decirle todo eso, al ver que el hombre insistía en querer matar a su hermana, tomó una decisión todavía más justa, Vasudeva. Vasudeva se caracterizaba por tener una palabra firme en lo que decía. Y entonces inmediatamente él le dijo: no sientas envidia por tu hermana, le dijo. Porque si tú tienes envidia por tu hermana, lo único que estás encontrando es el temor de ti mismo. Pero hagamos un trato. ¿Por qué tú le vas a temer a algo que ni siquiera ha nacido, que son hijos de Devaki? Además, tienes que comprender que acaba de casarse y tuvo un matrimonio. Pero para que veas que tengo mi palabra limpia, yo te prometo que cada hijo que nazca, te lo voy a presentar. Y entonces Kamsa, hasta ese momento, como que llegó a un acuerdo. Kamsa era un demonio, pero llegó a un acuerdo porque confió en la palabra de Vasudeva, porque sabía que Vasudeva tenía la palabra firme, no le iba a mentir. Y entonces soltó a Devaki, y aquí comienza el desarrollo de lo que es la filosofía de Krishna. Cuando se presentó la primera situación de que Devaki tuvo un hijo, que era el primer hijo, el primogénito, se lo presentaron a Kamsa. Y él, al nomás verlo, dijo: no, yo no quiero el primero, quiero el octavo, porque el primero no significa nada para mí. Y entonces se lo llevaron al niño. Pero como los dioses en el cielo estaban bastante preocupados por la situación de Kamsa y querían apresurar la llegada de Krishna a la tierra, decidieron mandar a Narada, que era un sabio de los cielos, y se presentó en la casa de Kamsa. Y entonces este le dijo: ten cuidado con lo que haces. Lo que tú estás haciendo ahorita es condenándote a muerte, porque lo que acabas de soltar, todo eso que tú ves ahí, forma parte de un proceso de formación de hombres santos dentro de la familia de los Yadus. Por tanto, tú tienes que ponerte firme en lo que quieres hacer, porque dentro de él van a ser el hijo que te matará. Al oír esto, él inmediatamente se sintió otra vez con aquella situación de que quería volver a matar a los hijos de Devaki. Y entonces, ya un poco molesto porque no sabía si lo que había soltado en realidad iba a formar parte de lo que lo iba a matar, mandó a encadenarlos. Los metió presos. Y al meterlos presos, inmediatamente, junto con ella, con Devaki, puso a Vasudeva. Y no solo eso, sino hasta el rey Ugrasena lo mandó preso. A todos los tenía adentro. Y entonces
como Devaki cada año tenía un hijo, se lo presentaban a Kamsa y cada vez que se lo llevaban, pues el hijo era estrellado contra el suelo. Los mataba. Esta situación se vino dando con el segundo, el tercero, el cuarto, y así iba la situación caminando. Y entonces Narada otra vez volvió a llegar a su casa de Kamsa, descendió del cielo y bajó y le habló otra vez y le dijo: mira, te vuelvo a advertir que cuanto más puedas, trate de controlar la situación, porque este que va a nacer te mató hace mucho tiempo a ti, cuando tú eras un demonio sobre la tierra. Él recibía el nombre de Kala Nemi y la forma que lo mató se llamaba Mahavishnu. En aquel tiempo, cuando lo mató, le recordó él ese momento y le dijo que se cuidara porque iba a suceder la misma situación. Entonces Kamsa, todavía más enojado, que empezó a sentir un poco más ya no de odio, no solo con los hijos, sino también hasta con Devaki. Entonces fue pasando el tiempo y se sucede otra situación maravillosa. Narada lo único que quería era apresurar la venida de Krishna a la tierra. Por eso él insistía en decirle cosas, pero Narada en realidad era un santo, era un sadhu dentro de la filosofía hindú. Estábamos llegando justamente al 8º nacimiento. Y es que resulta de que este 8º nacimiento era el que más le había preocupado a Kamsa, porque él ya había recibido la noticia de que aquel 8º nacimiento iba a ser el responsable de su aniquilación. Cuando el niño nació, el niño Krishna nace, el niño tuvo una característica trascendental cuando él aparece. Resulta que se vino a manifestar con 4 brazos. Y esto fue lo que les preocupó a Devaki y a Vasudeva. Porque cuando el niño aparece con 4 brazos, la situación era de que Kamsa se iba a dar cuenta luego de que aquel niño no era una cosa normal, que era una deidad. Y entonces ellos empezaron a pedirle al niño que por favor se transformase en un niño normal. Cuenta la tradición que cuando este niño apareció, en sus 4 brazos tenía contenido 4 grandes instrumentos. Los 4 brazos de Krishna representan las 4 formas en que también dentro de la Cábala se ha venido explicando que simboliza el árbol de la vida. Si ustedes observan el árbol de la vida dentro de la Cábala, ustedes van a ver que se divide en 4 mundos, que es el Axilú, que es el primer mundo que se le cataloga como el mundo arquetípico. El segundo lo constituye el mundo briático, que este es el mundo de la creación. Y después tenemos el mundo del Yexirá, que es el mundo de la formación. Y por último viene el mundo de Asya. Justo que cuando Mahavishnu, siendo una representación de lo que es Karanam, o sea, aquella causa de las grandes causas, de ahí se viene desprendiendo toda la creación y aquella fuerza plenaria viene manifestándose en 4 niveles. Por eso la representación de esos 4 brazos, y cada uno de los brazos tenía un instrumento sagrado. El primero lo encerraba la masa, o el mazo, como ustedes le quieran llamar, que este venía a representar una forma fálica. Si ustedes lo analizan desde ese punto de vista, lo que representa es la energía primordial de la cual viene todo el torrente creativo. Por lo tanto, esa masa vino a representar el fuego. Después aparece la manifestación del loto dentro de la otra mano de él, y este loto representa el loto. Si ustedes se ponen a meditar claramente, verán de que viene del agua y el origen es acuático. Por eso viene a representar el elemento agua. Y en el mundo del Yexirá venía a manifestarse también en la caracola,
O sea, la caracola es un instrumento que también es acuático, pero la utilidad que presentaba dentro de los vedantinos no era una cualidad acuática, sino que ellos siempre, cuando iban a relatar los grandes tiempos védicos o cuando se trataba de entonar los grandes mahamantras del Señor, entonaban este mantra soplándolo completamente. Y de ahí salían las 7 notas musicales que, si ustedes se ponen a pensar bien, Vishnu, bajo la forma de Krishna o Cristo, vienen a representar el símbolo del verbo. Entonces, la caracola representaba el elemento aire. Y por último tenemos el disco, que resultaba ser algo duro, compacto, que viene a definir el mundo formativo, o sea, lo que es el plano físico, representando de un modo primordial lo que es el elemento tierra. Entonces él tomó el niño, Vasudeva, y pidió ayuda para poderlo sacar de ahí. Ya nosotros anteriormente ya habíamos hablado de las grandes fuerzas que constituye Yogamaya. Yogamaya era la parte externa de la manifestación de Vishnu, que tiene la capacidad de confundir a cualquiera que tiene nada más una mente física. Y entonces Kamsa, como sobreadvertidos por la situación del niño que iban a nacer, había puesto guardias a cuidar dentro de la entrada donde se encontraba preso Vasudeva. También los tenía atados con grilletes. Pero Yogamaya, bajo la forma divina, vino y soltó los grilletes de Vasudeva. Y no solo eso, sino que le dio la orden de que este niño fuese llevado a donde se encontraba Yashoda, que también acababa de engendrar una niña. Y entonces, cuando esta situación se presenta, Vasudeva, se le abren las puertas de la cárcel, y no solo eso, sino que los guardias en ese momento caen en un completo sopor. Caen completamente dormidos, porque resulta de que la fuerza de Yogamaya se estaba haciendo presente para proteger al niño. Y así como pudo, Vasudeva viajó, y ese día se encontraba lloviendo demasiado. Dice la tradición que Ananta Shesha, aquella serpiente prodigiosa que era prácticamente la personificación externa de Dios, protegió a Vasudeva y al niño para que el agua no le cayera, convirtiéndose en una gran serpiente que parecía una sombrilla. Y no solo eso, sino que cuando llega al Yamuna, se encarga de abrir aquel río, y él pasa siempre sobre lo seco y se dirige a la casa de Gokula, donde radicaba esta Yashoda, que acababa de tener su niña, y viene él y cambia a la niña por el niño por órdenes védicos. Cuando este aspecto sucede, Vasudeva regresa, y justo cuando llega encuentra también dormidos los guardias y se mete a la cárcel de nuevo. Y no solo eso, sino que después, cuando termina la magia del momento, Vasudeva vuelve a quedar amarrado, se cierra la cárcel y los guardias despiertan. Kamsa, que estaba sobreadvertido, pidió a los guardias tempranito, cuando se dio el nacimiento, que trajeran a ese nacimiento para poderlo destruir, porque él sabía que esa era la representación de Krishna. Pero la sorpresa fue bien grande. Cuando llegaron a traer al niño, que en este caso venía a ser una niña, porque era la hija realmente de Yashoda, no era la hija de Devaki, Vasudeva le suplicó, le dijo a Kamsa que no matara a la niña, porque prácticamente la tradición decía de que quien lo iba a matar no era niña sino niño, y que tuviera piedad sobre la niña. Y él le dijo que no, porque él sabía que ese era el 8º nacimiento, y pues totalmente lo tenía que matar. Cuando él agarra a la niña y la quiere estrellar contra el suelo, que era lo que hacía con la mayoría de los hijos de Devaki, en ese momento justo se eleva por el aire, la niña se le empieza a deslizar de las manos, y poco a poco se va elevando por los aires y se va convirtiendo en una diosa bien gigante, grande y poderosa.
Dice que cuando Kamsa la vio, inmediatamente se sintió, pero con un gran miedo, y entonces esta figura apareció con 8 brazos. Estos 8 brazos traían también diferentes herramientas, contenidos espirituales que encierran un gran simbolismo dentro de la tradición védica, y se trata de un arco, una flecha, un tridente y una espada. También portaba la caracola, un escudo y la masa, y también la flor de loto. Todo esto eran los símbolos que contenía la gran virgen, que era la forma de la diosa Durga, dice la tradición. Y entonces desde el cielo le habla esta diosa y le dice: ah, pícaro, ¿por qué me quieres matar? Y entonces él se quedó pensando y no halló qué decirle, y le dijo: ¿por qué me quieres matar si el que te va a matar ya nació y tú no sabes ni siquiera dónde se encuentra? Y él, un poco consternado, decidió no tocar ya jamás a Vasudeva y le pidió perdón, y le prometió que ya nunca iba a dañarlo completamente. Esta noticia llegó también a los demonios, compañeros que él tenía, y llegaron a visitarlo y le contó todo lo sucedido, y entonces le sugirieron a manera de consejo los demonios que entonces, como ya en las regiones de Mathura ya habían nacido muchos niños que pertenecían a la familia de los Yadus, esta familia se caracterizaba por tener muchos sadhus, muchos santos, entonces le dieron una idea de que empezara a matar a todos los niños que tuvieran 10 años de nacido. Y aquí comienza una gran persecución que Kamsa realizó, y que justamente esto se relaciona íntimamente a los principios bíblicos, donde se habla sobre aquella idea que Herodes tuvo cuando quiso matar a los niños de 2 años, porque quería también matar al Cristo niño. Esto guarda íntima relación con lo que es también la tradición védica. A todo esto, Nanda Maharaj, que era el padre postizo, Yashoda, la madre postiza de Krishna, lo estaban criando al niño. Al no poder Kamsa matar a este niño, empezó a encomendarles misiones a todos los, prácticamente a todos los demonios que tenía a su alrededor. Y uno de ellos era la bruja Putana. Esta bruja se cuenta dentro de la tradición védica que tenía la capacidad de poder realizar el viaje por los aires. O sea, esa actividad se le conoce con el nombre de Keshari. Y entonces dicen que agarró unas ramas de árbol viejo y con ellas se transportó a la región de Gokula, donde se encontraba el niñito Krishna. Pero a todo esto ya había tomado una transformación de una mujer bellísima. Mostraba bellas caderas y vestía de una forma maravillosa. Y cuando se presentó a la casa de Yashoda, todos se quedaron maravillados, a tal grado que los pastorcillos, cuando se acercaron, creían que aquello era una diosa, justo que pensaban que era la diosa de la fortuna, que había llegado a ver el nacimiento de la divinidad. Pero esto no era así. Y entonces, cuando Putana observa al niño, el niño tuvo la reacción de voltear a ver para otro lado y no quiso voltear a ver a Putana. Los grandes yogis védicos dicen de que esta situación se debió porque él inmediatamente se dio cuenta de que Putana era la bruja, que no era realmente una diosa. Otros creen que cuando se volteó fue porque lo que no quería era darle a conocer que él era realmente la deidad. Y hay muchos criterios en relación a esto, pero no vamos a entrar en detalles porque ya esto entra para los que son los vedantinos, o sea, la gente que están estudiando la doctrina Bhakti. Pero bien, cuando esta situación se presenta, ella le pide permiso de entrar a Yashoda y ve al niño y le dice que quiere
tomarlo con los brazos, y no solo eso, sino que también quiere darle pecho. Yashoda acepta la propuesta, pero resulta que en ese pecho iba impregnado de un veneno para matar a Krishna. Cuando el niño lo toma y sacó el pecho, él empezó a mamar del pecho, pero dice la tradición que mamó el veneno y le sacó toda la leche, pero no solamente empezó a sacarle toda la leche, sino que también le robó toda la esencia espiritual que tenía, a tal grado de que le estaba robando todo lo que era la energía vital. Y al ver esa situación, la bruja inmediatamente empezó a decir: déjame niño, no me toques. Y entonces cuando ella exclamaba esa situación, el niño insistía mamando y mamando y mamando, a tal grado de que la bruja, cuando ya no soportó, se transformó en una bruja bien gigante, que medía casi 19 metros. Y esta bruja, dicen que cuando cayó al suelo tumbada, porque había muerto, hizo un gran estruendo, que toda la región de Mathura pensaba de que lo que había pasado es que había querido caer una lluvia de rayos y truenos. Eso es lo que se contaba dentro de la tradición, y aquel monstruo fue vencido cayendo al suelo, y fue tanta la situación que se puso tensa dentro de lo que era este Gokula, que cuando esta bruja cayó, dicen de que el estómago se hizo bien bajo, y en esa parte baja se miraba como que si había una laguna seca. Las fosas nasales parecían 2 cuevas, dice la tradición. Y no solo eso, sino que el pelo, como era todo muruso, parecía también maleza de bosque. Y llegó a quedar ahí como nada más como una pieza de museo prácticamente. Yashoda, un poco preocupada por su niño, decidió tomar al niño y entonces se lo llevó. Y ahí hay una costumbre en la India, que cuando alguien está pasando por una situación penosa, le pasan la cola de la vaca por todo el cuerpo. Y esto era lo que pasaba con el niñito Krishna. Le empezaron a pasar la cola de la vaca para que le retirara todas las malas influencias. Y después agarraron orines de vaca, excremento de vaca, y también polvo del que van dejando las vacas en el camino, y con eso le hicieron una purificación espiritual para que el niño no fuese tocado por ninguna mala influencia. Y esta fue la primera derrota que inició Krishna acerca de los demonios. Dice la tradición que cuando esto se suscitó, todas las deidades del cielo tocaban tambores y cantaban cantos, himnos y alabanzas. Y no solo eso, sino que derramaban flores recordando la gloria del Señor. Después, cuando ya el niño estaba un poquito más grande, decidió ir a los pastizajes junto con las personas que trabajaban como arrieros de vacas. Eran niños que casi siempre se les encomendaba la misión en Brindavana, que fueran a cuidar las vacas, y era costumbre de que cuando ellos hacían todo esto, casi siempre a la hora de almorzar, ellos portaban un cuerno de búfalo, también cargaban una vara y su bolsa de comida. Un día de tantos que ellos se encontraban cuidando todas las vacas, se oyó un gran ruido en el cielo. Una fuerza poderosísima se acercaba hacia ellos y tenía la forma de un pájaro gigante, dice la tradición. Y cuando este pájaro gigante llegó hacia Krishna, inmediatamente lo reconoció, porque resulta que este demonio se llamaba Bakasura. Y este Bakasura era nada más ni nada menos que un hermano de Putana. Sabían de que Krishna había vencido a Putana, y entonces lo empezó a atacar a picotazos. Al principio Krishna no puso resistencia, y el pajarraco, al ver que cada vez que lo atacaba y lo atacaba y lo atacaba, él ni metía ni las manos, terminó por tragárselo. Entonces los pastorcillos que estaban ahí a la par empezaron a llorar. Creyeron que la muerte de Krishna era eminente, que ya no iba a haber otro Krishna,
Y entonces la sorpresa fue muy grande. Pasa de que cuando está en el propio cuello del animal, Krishna empezó a calentarse profundamente, y tanto era el calor que el animal empezó a sentir una sofocación interna y algo que le quemaba. Entonces esta fuerza inmediatamente lo que hizo fue escupir a Krishna y lo aventó para afuera. Y entonces el animal, más enojado, empezó otra vez a picotearlo. Y miren que aquí empieza lo sorprendente, porque cuando empieza a atacarlo de nuevo, entonces Krishna decide agarrarle el pico y lo que hace es que lo separa en dos mitades, y aquí termina dándole fin a otra fuerza negativa que era Bakasura. ¿Por qué venían Krishna aniquilando a Putana, a Bakasura? La razón era porque precisamente explicamos anteriormente de que cuando hay un mal sobre la tierra, siempre viene un descenso de lo que es el Dharma de religión. Y el Dharma de religión, la misión que tiene es acabar con todo lo que está malo. Entonces, esto fue lo que pasó precisamente dentro de los tiempos védicos, y volvieron otra vez los dioses a emitir sus alabanzas. Derramaron flores sobre la ciudad de Vrindavana, porque ellos deleitaban cada vez que un demonio era destruido. Apareció otro tiempo maravilloso en que ellos fueron otra vez a dirigir las vacas hacia lo que es las orillas del río Yamuna. Esta vez Krishna se encontraba con sus amiguitos otra vez, pero ellos empezaron a jugar. Las costumbres de Vrindavana cuando los niños jugaban eran que a veces se colgaban de los árboles. Otras costumbres que tenían es que imitaban los animales, y total se ponían a jalarse unos con otros, y empezaron a armar una gran algarabía. Todo mundo estaba feliz, pero había una fuerza cerca de ese bosque que no se sentía satisfecha con lo que veía. Y esto de lo que estoy hablando es el demonio Agasura. Este demonio también era hermano de Bakasura y también era hermano de Putana. Y decidió ir a ver quiénes eran los que armaban ese ruido en el bosque, esa bulla. Y cuando llegó, se dio cuenta y reconoció que quien estaba haciendo parte del ruido era Krishna. Inmediatamente él sintió un enojo terrible porque recordó la muerte de sus hermanos. Entonces empezó a hacer un ritual en el cual este ritual hace de que las personas, así como semidioses, se transformen en grandes monstruos. Ese poder se le conoce como Mahima Siddhi, que es un poder que casi siempre lo tienen las personas que han despertado grandes facultades, que se pueden transformar en grandes cosas. Y él tomó la figura de una serpiente gigante. Los dioses a este demonio sí le temían. Habían unos semidioses que estaban tan desesperados que no soportaban ni verlo y querían que Krishna lo matase luego, porque le tenían tanto miedo que existe una creencia entre los Vedas que hay un lago que se le conoce con el nombre del lago de la Amrita, que es el lago de las aguas eternas. Justo estas aguas eran las que tomaban estos semidioses porque tenían miedo que Agasura los fuese a matar. Pues dicho animal extendió su boca y dicen que la primera mandíbula tocaba el cielo y la otra tocaba la tierra. Y los niños que se encontraban jugando cerca de allí, cuando llegaron a la boca de la serpiente, vieron que parecía una cueva bastante profunda. Y empezaron a comentar, uno le decía al otro, esta es una cueva. Y el otro le decía, no, es una serpiente. Y nunca daban qué era, porque esta serpiente es la serpiente de la ilusión. Siempre la serpiente de la ilusión óptica nos hace ver que una cosa
es otra. Y entonces los niños, sumergidos bajo el engaño, se introdujeron adentro de esa serpiente y aquella lengua parecía un gran camino. Dice que cuando aquel aire soplaba de la serpiente, parecía como la venida de un gran huracán. Entonces, estos niños se metieron porque querían ir a indagar, pero ellos también tenían la esperanza de que Krishna, en caso de que tuviesen un problema, los iba a salvar. Y justo que cuando estos tipos entran, junto con sus vaquitas, y algunos metieron pues no sé qué otras cosas más, fueron cayendo en un estado de sopor. Les entró un gran sueño profundo, pero Aghasura sabía de que todos ellos habían entrado, pero no cerraba la boca. Lo que pasa es que estaba esperando a que Krishna entrara porque él no había entrado. Él se quedó viendo porque él sabía que era una serpiente. Entonces, cuando vio que sus amigos cayeron en un profundo sueño, él sí decidió entrar para irlos a sacar y salvar a sus amigos. Cuando entra, la serpiente inmediatamente cerró la boca y creyó que aquí había sido el fin de Krishna. Los dioses que estaban arriba inmediatamente se asustaron y creyeron que ese había sido el final de Krishna. Algunos hasta lamentaban de que él se hubiese metido adentro de esa serpiente. Pero lo sorprendente fue que Krishna empezó a hacerse grande y grande y más grande, y fue aumentando su volumen, y cuando llegó a la cúspide, con su puño lo golpeó a la serpiente y abrió un hoyo, y en ese hoyo empezó a salir un montón de aire y la serpiente se despedazó completamente y quedó tirada en el suelo deshecha. Y entonces los dioses se sintieron maravillados, dice otra vez la tradición, porque le había dado fin a otro gran demonio que era Aghasura. El último demonio que vamos a explicar, porque son una infinidad los que destruye, especialmente cuando se une a Balarama, que es su hermano postizo, sería incontables las historias que podríamos comentar, pero vamos a enfocarnos en la última muerte que le da a otro demonio que se le conoce con el nombre de Aristasura. Aristasura es un demonio que tiene la forma de un toro, y este toro apareció en la ciudad de Vrindavana cuando el niñito Krishna se tocaba su flauta justamente en el bosque. Él no sabía que Arista había descendido porque odiaba oír la música de esa flauta que él emitía. Y como una señal de venganza, este toro inmediatamente, cuando descendió a la tierra, empezó a arruinar todo el pastizaje, les arruinó todos los cultivos. Y la gente inmediatamente de Vrindavana empezó a clamar por Krishna, porque ya sabían que Krishna pues destruía demonios. Entonces este toro, cuando vio que estaban llamando a Krishna, se dejó ir contra las casas y empezó también a destruir las casas. Cuando esto sucede, alguien del pueblo llegó a avisarle a Krishna que ese demonio estaba causando mucho daño en la ciudad de Vrindavana. Y entonces él decidió ir precisamente al lugar donde se encontraba ese toro. E inmediatamente cuando vio a Krishna, se le dejó ir completamente con toda su fuerza, porque lo que quería era deshacerlo. Pero resultó que el niñito Krishna con un puño lo golpeó, y cuando lo golpeó y lo tiró para el suelo, le arrancó un cacho de los que tenía. Y no solo eso, sino que después lo empezó a golpear profundamente hasta dejarlo totalmente muerto. Todos estos elementos vienen a encerrar una simbología que, si nosotros las analizamos, quizás están relacionados profundamente con las grandes pruebas que los iniciados o los grandes místicos tienen que pasar. En algunas escuelas, estas pruebas están representadas por 4 elementos que son fuego, agua, aire y tierra. También así, dentro de lo que es la tradición védica, guardaría una relación el fuego con la serpiente, el toro con la tierra,
el pájaro con el aire, y Putaná vendría a ser la representación femenina del agua. Entonces estos 4 aspectos encierran, como por decir así, las 4 grandes pruebas que muchos místicos tienen que pasar. Después vinieron la destrucción de otros demonios que están relacionados con otras características que tienen que ver con lo que el maestro Samael siempre nos ha venido hablando en relación a lo que es la muerte mística. Nosotros, cuando enfocamos toda esta doctrina védica, no pasamos desapercibido lo que es el gran conocimiento gnóstico, porque sabemos que la gnosis viviente realmente está contenida en los grandes Vedas. Está contenida en las cremas de los Vedas, el Srimad Bhagavatam, y así en todos los 108 Upanishads que se han escrito. Por eso, cuando nosotros hablamos de todos estos aspectos maravillosos, simplemente tenemos que hablar de lo que es la representación de Mahavishnu. Pero ¿quién es Mahavishnu bajo una de las formas primordiales? Él, primeramente, tenemos que definirlo que es una fuerza que se hace 3. Así. Por ejemplo, cuando hablamos de Mahavishnu, tenemos que pensar que tenemos una representación cósmica, una representación en la creación universal y otra representación en la creación física. La primera representación en la creación física se llama Shiro Dakashayi Vishnu. Cuando asciende a los planos celestiales, se le conoce como Garbo Dakashayi Vishnu. Y cuando llega al último nivel, se le conoce como Karano Dakashayi Vishnu. ¿Qué son estas fuerzas fundamentales si nosotros las empezamos a analizar profundamente dentro de otras escuelas? Son precisamente los 3 grandes aspectos que tiene el segundo logos o el verbo creador. Por ejemplo, en la Cábala, Karano Dakashayi Vishnu quedaría representado por lo que es Jochma. Garbo Dakashayi Vishnu quedaría representado bajo la forma de Maslov. Y Shiro Dakashayi Vishnu quedaría representado bajo la forma de Shayah. ¿Qué quiere decir Shayah? Shayah quiere decir vida, quiere decir todas las esencias energéticas que llegan a morar dentro del corazón de cada hombre bajo la forma de Shiro Dakashayi Vishnu. Eso constituye lo que nosotros le llamamos vida. Garbo Dakashayi Vishnu es cuando nosotros concebimos el Maslot, porque Maslot quiere decir en cábala estrellas, o sea, representa el zodíaco en otro de sus contenidos. Entonces Garbo Dakashayi es la formación celestial de Dios. Y por último, Jochma, que viene a ser la representación del Hijo bajo la forma de Mahavishnu, o sea, bajo la forma de Krishna, bajo la forma del Señor Narayana, como el creador de las causas de las causas. Bien, cuando nosotros hemos entendido toda esta situación, también lo encontramos en la idea cristiana si nosotros nos ponemos a pensar. Fíjense que cuando se habla del Cristo, siempre se habla de alguien que está sentado a la diestra del Señor. Después se habla de Jesús como el Salvador del mundo. Y la última forma que la constituye el corazón de Jesús, o sea, el Sagrado Corazón de Jesús. Esto es hablando en una forma católica acerca de esos 3 grandes aspectos bajo los que se vino a representar la forma de Mahavishnu. Es de apreciar profundamente todos los grandes pasatiempos que Krishna tuvo cuando se vino a manifestar en la tierra, pero alguien apreciaba más su trabajo, y esto eran las gopis.
Cuando hablamos de las gopis tenemos que hablar del aspecto femenino, la participación femenina cósmica de los tiempos védicos. Las gopis eran las mujeres que eran esposas de brahmanas y ellas tenían diferentes ocupaciones, pero se deleitaban de oír hablar de Krishna. Tanto es así que ellas, cuando contemplaban a Krishna, no solo lo contemplaban, sino que también lo meditaban. Realizaban una meditación que era externa y una meditación interna. Cuando hablamos de una meditación externa, estamos hablando cuando Krishna viene y empieza a manifestarse sobre la tierra y las gopis empiezan a imitar todos esos pasatiempos que Krishna ejecutaba. Llegó un momento en que lo imitaban en su forma de caminar, en su forma de hablar, y se deleitaban de oírlo sonar aquella flauta maravillosa. ¿Qué representa la flauta maravillosa cuando Krishna aparece dentro del bosque de Vrindavana? Representa lo que es, primero, se relaciona a la alta iniciación, que esta alta iniciación está contenida dentro de lo que es el desarrollo de la serpiente de los mágicos poderes. Esto es hablando en un estricto senso de acuerdo a lo que es la filosofía del venerable maestro Samael. Pero también nosotros sabemos de que cuando hablamos de la flauta, estamos hablando de una conexión que de primera instancia, cuando se realiza con la gopis, es una conexión profundamente física. Más tarde se desarrolla otra conexión que es más profunda, que se aleja más de lo físico y llega a lo que es el Vaikunta celestial, y es una conexión espiritual, o sea, una conexión con la conciencia universal. Cuando Krishna se apareció entre los bosques de Vrindavana, las gopis comentaban y decían: es maravilloso ver al Señor Krishna cómo viene con una pluma de pavo de real sobre su cabeza, además portando un collar de Vayayanti, que son las flores maravillosas, y una túnica amarilla que representaba el sol. También viene acompañado de su hermano Balarama, que viste de azul. Y así platicaban ellas entre sí mismas y decían que era maravilloso recordar la gloria del Señor. Una gopi le habló a su madre y le decía de que ella se maravillaba de ver cómo aquel bambú que portaba en su boca derramaba un néctar maravilloso del que se llenaba esta flauta y repartía mucho amor a todos los animales del bosque y a toda la naturaleza. Los bambúes se deleitaban, dice, porque ellos, cuando estaban ahí cerca, reconocían de que la madre eran sus lagos, porque de ahí ellos habían nacido. Hubo otra gopi también que comentó que había unos pájaros que se acercaban profundamente para comunicarse entre ellos mismos y escuchar a Krishna cuando tocaba su flauta. Más tarde se comprendió que todo el que se acercaba a comunicarse con esa flauta eran todas las personas que en cierta manera eran amantes del conocimiento universal. Y estos pájaros resultaban ser reencarnaciones de sabios. Eso eran todos esos pájaros que se acercaban a escuchar. También era de admirar que los pavos reales, las abejas, todos los animales se congregaban para escuchar el sonido de la flauta maravillosa. ¿Qué representa el sonido de la flauta maravillosa dentro de las grandes iniciaciones? Representa el conocimiento esotérico profundo que cuando lo encarna un hombre se convierte en Diksha, y el que lo promueve se llama Shiksha. Shiksha quiere decir un maestro que viene nacido del cosmos, y Diksha es el que sigue el lineamiento de ese maestro que emana del cosmos. Entonces,
son dos formas de manifestación que se vienen a expresar a través del sonido de esa flauta. La flauta representa la tradición, el conocimiento, la sabiduría, y no solo eso, sino también el desarrollo, como les dije anteriormente, de las energías creadoras. Pues bien, esa era la primera comunicación que establecieron las gopis con Krishna. Pero apareció la segunda comunicación, que es la comunicación más trascendental. Esta comunicación más trascendental lo constituye la famosa danza del Rasa Lila. La danza del Rasa Lila es una danza trascendental que se suscitó porque las gopis estaban enamoradas profundamente de Krishna. Pero este enamoramiento no era un enamoramiento vulgar. Por eso los Vedas dicen de que hay que reconocer dos grandes cosas cuando se habla del Rasa Lila. La primera lo constituye lo que nosotros le conocemos como Mahamaya, y la segunda se le llama Yogamaya. La expresión y la conexión que las gopis tenían con Krishna encierran el conocimiento de lo que constituye el Yogamaya. Pero cuando una persona se relaciona con otra de una forma bien burda, bien vulgar, entonces eso obedece a lo que nosotros le conocemos como Mahamaya. Todo esto es el resultado de la energía primordial que maneja precisamente la fuerza plenaria de Krishna. Cierto día las gopis se encontraban, allá existe en la India una costumbre de que las mujeres se pueden bañar desnudas en ciertos lugares, y ellas decidieron irse a bañar, y cuando se estaban bañando hay una diosa que es la diosa que cumple los deseos, que se le conoce con el nombre de Katyayani, y esta diosa, que es otra de las formas de Durga, la empezaron a invocar y se agarraron todas de las manos pidiendo de que Krishna fuese el amante de ellas. Muchas de ellas tenían esposo, dice la tradición. Pero lo que sucede es que cuando una persona se absorbe en la divinidad, no importa que tenga un esposo, sino que en este sentido la atracción hacia Krishna era la atracción prácticamente hacia Dios. No era una atracción vulgar ni burda a la que nosotros nos estamos refiriendo, y que también los tiempos védicos lo reconocen de este modo. Entonces el niño Krishna apareció y se subió arriba de un árbol, pero antes de hacer eso les escondió la ropa, y al esconderles la ropa las gopis quedaron completamente desnudas y le suplicaban a Krishna de favor que les devolviera la ropa, porque no podían salir de ahí. Pero aquí apareció un gran misterio dentro de los grandes aspectos védicos, y ese misterio se le conoce con el nombre de Yogeshvara. Quiere decir Yogeshvara que cuando la conciencia divina reconoce las necesidades de cada quien, se las concede. Y él sabía de antemano que las gopis ya habían invocado a la diosa Katyayani para que las asistiera y Krishna fuera su amante. Entonces él les pidió a una por una que fueran saliendo desnudas para devolverles la ropa, y así lo hicieron las gopis, tapándose sus partes principales con una gran pena, pero lo hicieron, y en la medida en que se le acercaban, pues cohabitaban con él. La razón de este aspecto primordial es lo que se le conoce como quizás el preámbulo de lo que constituye el Rasa Lila. Las gopis vivían profundamente enamoradas de Krishna. Cierto día que él se encontraba en el bosque y caminaba a lo largo del camino, de sus pantorrillas él iba expeliendo un polvo maravilloso, que ese polvo se le conoce bajo el nombre de cúncuma. Es un polvo rojo, y este polvo rojo lo que hacía es que causaba una atracción profunda hacia las mujeres. Todas las esposas de los brahmanas lo seguían, y lo que hacían es que cuando encontraban el polvo se lo untaban en sus pechos, otras en otras partes íntimas, porque querían sentir la presencia del Señor. Una noche de luna llena,
cuando comienza la historia védica profunda del Raja Lila, Krishna decidió reunirse con todas las gopis y empezaron a realizar esta danza maravillosa que es la danza del amor. Pero este amor no es un amor, como les dije anteriormente, vulgar, sino que lo constituye bajo la forma de prema, un amor trascendental, si es que hay que decirlo así. Entonces él empezó a palmotear sus manos y empezaron a entonar himnos y cantos, dice la tradición. Y cuando esto se empezó a desarrollar, inmediatamente las gopis fueron cayendo en un estado extático, a tal grado de que cuando se les acercaba Krishna, sentía cada una de ellas que como que Krishna solo estaba danzando con cada una de ellas. Pero realmente Krishna estaba danzando con todas alrededor. Muchos comparan una piedra de zafiro maravillosa en el centro con un cordón de oro alrededor cuando hablan de la Raja Lila. Ahora bien, cuando este fenómeno se empieza a dar, las gopis empezaron a sentir que una fuerza inminente los atraía y los atraía constantemente, a tal grado de que cuando se fueron acercando, empezaron a sentir que todos sus cuerpos estaban completamente rojos. Y esta fuerza roja, ya les dije anteriormente, que se conoce bajo el nombre de Kunkuma y constituyen las fuerzas del amor trascendental. Cuando entraron en un cansancio profundo, las gopis sintieron que cuando ellas empezaron a tocar los hombros de Krishna, el pelo, dice la tradición, que se les empezó a soltar y las ropas cayeron al suelo. Y aquí vino una relación íntima entre lo que es Krishna y las gopis. Y esta relación, muchos la han censurado en la India porque la ven como una relación como de profana, pero realmente esta relación se estaba suscitando dentro de lo que son los grandes Vaikunthas celestiales, o sea, los cielos védicos. O sea, esa era la plataforma donde se estaba ejecutando todo este proceso de la unión de lo que es el aspecto masculino con el aspecto femenino. Lo que es la unión de lo que resulta ser consciente con inconsciente, lo que resulta ser unión de alma con espíritu, lo que resulta ser la unión de Dios con el hombre. Dentro de las grandes escuelas gnósticas nosotros guardamos este gran sabio ritual y nosotros le conocemos como la cámara nupcial, y de ahí partimos nosotros para hablar lo que es la ciencia trascendental que nosotros le llamamos Sahaya Maituna o magia sexual. Podríamos ahora decir que cuando estamos enfocando todos estos aspectos, tenemos una imagen ahora de lo que es Krishna en sí. Pero Krishna ha tenido muchas reencarnaciones, ha tenido muchas apariciones sobre la tierra. Y hay 4 primarias que han tomado la forma de un animal, y la primera lo constituye Matsya, que es la forma de un pez. La segunda lo constituye Kurma, que es la forma de una tortuga. La tercera lo constituye Varaha, que es la forma de un jabalí. La cuarta es Nrsimha. Este ha sido la forma de un león, pero dentro de las tradiciones, cuando estudiamos los Vedas, reconocemos que fue una figura, podríamos catalogarla amorfa, se puede catalogar como amorfa, porque Hiranyakashipu, que era un demonio, él no quería morir por nada que fuera terrestre, y es que esta fuerza fue la que se encargó de aniquilarlo. Después tenemos la otra forma de Vamana, que fue un enano, y aparece, ya esa sí fue una forma de hombre. Después tenemos la sexta, que es Parashu Rama, que fue un leñador, Brahma. Después tenemos la séptima, que es la representación de Rama.
Y viene la octava representación, que es la que nosotros hemos explicado ahorita, que es la de Krishna. Y la novena la constituye el Buda. Y la décima viene a ser la representación de Kalki, que para los hindúes no ha aparecido sobre la tierra, y que para nosotros los gnósticos tiene una existencia vital sobre la tierra. Está presente, siempre ha tenido una representación profunda, y siempre se le ha representado como un personaje bastante poderoso, que trae un turbante sobre su cabeza y monta un caballo blanco. Hay una situación bien profunda en relación a Kalki, que Kalki no es solo un personaje, sino que es una esencialidad que puede estar marcada en cada hombre como un aspecto divino. Solo digo de que el Kalki sí está presente sobre la tierra. Sí, monta un caballo blanco, pero eso es una alegoría. En realidad el caballo, en términos tibetanos, la palabra se pronuncia lunta, y esto quiere decir caballo de viento. En realidad lunta no es un caballo, sino que lo que trae detrás es un código, y ese código representa la ley. Cuando hablamos del código de la ley, tenemos que hablar de la doctrina esotérica, que dentro de todos estos conocimientos que nosotros manejamos, lo único que se esconde detrás de ellos es una ley. Y cuando nosotros empezamos a vivir todos estos conocimientos, en la medida en que nosotros alcancemos un estado evolutivo, podemos estar vinculados a la esencialidad de ese caballo blanco. Lo que sucede es que un Kalki es el que cumple una misión sobre la tierra. Y hay, por decir así, Kalkis en diferentes aspectos. Por eso es que no se puede hablar de un Kalki como persona, sino más como esencialidad. Voy a concluir aquí mi conferencia esperando que al menos, yo sé que la terminología es bastante profunda, pero dejarles un incentivo para que ustedes sigan pues estudiando y que profundicen más sobre lo que es el conocimiento esotérico. Muchas gracias. Preguntas. ¿Sí? ¿Usted decía que Krishna iba eliminando a varios demonios en el proceso? Sí. Y que esos eran procesos que iba pasando Krishna. Pero yo me pregunto si en los estudios gnósticos se podría decir que es como eliminando los egos, o no se relaciona. Sí, lo que pasó fue que cuando yo expliqué estas pruebas, hablé de los diferentes aspectos que tienen que ver con las 4 formas de animales que yo expliqué, pero hay otras muertes que él da que sí están relacionadas con la muerte psicológica. Sí, en realidad el contexto védico todo tiene incluido lo que es el material gnóstico. Lo que pasa es que ahora hablamos nada más, como les dije, de estos 4 aspectos que les dimos una simbología esotérica asociada a los 4 elementos y a las 4 pruebas. Pero tanto las 4 pruebas, tanto la muerte mística están íntimamente vinculados, como los 2 aspectos tienen conexión. Pero hay otros animales y otros demonios que él mata que también están más asociados también a lo que podría ser la eliminación de los defectos psicológicos. Sí se habla de eso también dentro de los textos védicos. Así como está escrito en la literatura Veda, Sí. digamos, tiene el mismo aspecto que tienen
Sí. Los que siguen el hinduismo actualmente en la India, digamos así, ellos no conocen el aspecto psicológico de su misma literatura. Sí, es que de lo que tú estás hablando es del fanatismo en que caen todas las escuelas, ¿va? Cuando no quieren darle aceptación a otra que está incluida dentro de ella. Eso pasa con todas las escuelas. Todas las mayorías de las escuelas, como solo ellas creen tener la verdad, no quieren aceptar un criterio que venga de otra fuente, ¿va? Por ejemplo, a los hindúes se les hace difícil que entre una moda, que entre un conocimiento diferente a la India. Les voy a contar una anécdota que se sucedió con Hermann Hesse. Hermann Hesse escribió una obra que se llama Siddhartha, donde él enfoca un hindú que experimenta el proceso de iniciación, pero al estilo occidental. Pero él conjugó muy bien los términos hindúes con todo lo que es el occidentalismo, porque primero él era alemán y había vivido en India. Pero la situación fue que cuando Miguel Serrano lo visitó a él en una de sus visitas, le preguntaba que por qué el libro del Siddhartha pues sí solo se conocía en Occidente y no en Oriente. Y entonces se puso a reír Hermann Hesse y le dijo, bueno, este libro va a tardar por lo menos 20 años en entrar a la India, porque los hindúes no aceptan nada de lo que no sea de ellos. Ellos, si nos oyen la relación que nosotros estamos estableciendo mística con los criterios vedantas, inmediatamente nos dicen que no es así, porque desconocen la parte que nosotros hemos estudiado, que es la parte esotérica, y entonces ellos viven aferrados a una doctrina más que todo solamente hindú y nada más. Todo esto lo que lo produce es el fanatismo, cuando uno cree que solo una cosa es verdad. Por eso en la India se tiene y se maneja un concepto relacionado a lo que es la palabra adhikarim. Adhikarim es una palabra que traducida quiere decir como estudiante competente, pero también quiere decir conciencia. Y hay 3 tipos de conciencia en la India en relación a lo que es el conocimiento trascendental. El primero lo constituye el Kanishta, que el Kanishta cree que Dios solo está en un solo lugar, ¿verdad? Y el Madhyama cree de que Dios no está en un solo lugar, sino que está en varias partes, pero no está en todas. Y el Uttama, que es el que piensa que Dios está en todas partes. Entonces, de acuerdo a ese nivel, cada quien llega a establecer su propio conocimiento, ¿verdad? ¿No se aburrieron? ¿Es okay? ¿You like it? Thank you. ¿Nos explica un poquito sobre lo del deseo en lo que es relacionado con Krishna? Hay 3 grandes aspectos dentro de lo que es el Bhakti. El primer aspecto lo constituye el Bhakti, el segundo aspecto lo constituye el Prema y el segundo aspecto lo constituye el Raga. Vamos a hablar de esto para que se entienda. Cuando el devoto empieza a adquirir todo el conocimiento védico y lo vive, eso se le conoce con el nombre de Bhakti. Cuando el conocimiento empieza a inundar el corazón con mucha devoción y amor, a eso se le conoce con el nombre de Prema. Y cuando llega esto a la conciencia y cae en un estado extático como en el que cayeron las gopis al identificarse totalmente con Krishna, constituye el nombre de Raga. Porque Raga quiere decir parecido a mí, o sea, igual a esto. Entonces, cuando Krishna es igual que las gopis y las gopis son igual que Krishna, todo esto se fusiona en un solo sentido y lo que surge es el ser andrógino. Lo que surge es nada más la expresión del amor divino manifestado como una sola cosa, pero incluyendo 2 aspectos. Entonces a eso se le conoce como Raga místico. O sea,
es el último estado extático de la conciencia en el proceso de Bhakti. Ok. Bueno, vamos a dejar aquí la conferencia esperando de que hayan disfrutado un poco de este conocimiento, y ahí los esperamos una vez más en las otras conferencias que vamos a estar realizando aquí dentro de lo que es el Instituto Gnóstico de Los Ángeles. Muchas gracias. Ok, muy buenas noches, tengan todos y cada uno de ustedes, a las distinguidas damas, a los respetables caballeros que nos visitan esta noche, tengan muy buenas noches en este día viernes 13 de abril, una noche fresca. Después de un día lluvioso estamos acá reunidos para estudiar lo que es la sabiduría gnóstica. Este día tenemos una conferencia muy especial y titulada Krishna. Nosotros sabemos de que la gnosis tiene 4 pilares fundamentales, que son la ciencia, el arte, la filosofía y la religión. Y dentro del pilar de la mística o la religión estudiamos las diferentes religiones del mundo, estudiamos las diferentes tradiciones místicas de todos los tiempos, y en esta ocasión vamos a hablar de esas tradiciones místicas trascendentales de la India, y nos vamos a transportar hacia esas tierras de los Vedas para estudiar esa sabiduría de lo que es nuestro Señor Krishna. El Evangelio de Krishna es un evangelio maravilloso, sorprendente, y vamos a encontrar mucha similitud con lo que es el Evangelio de nuestro Señor Jesús el Cristo. Muchos de nosotros que venimos a estos estudios gnósticos, que estudiamos la gnosis desde hace años, tal vez empezamos a estudiar, a conocer de Krishna gracias a los libros del venerable maestro Samael Aun Weor, y estudiamos por ahí frases como aquella que nos dijera el maestro Samael, parafraseando lo que es el Bhagavad Gita, en ese libro sagrado de nuestro Señor Krishna, donde nos decía el maestro Samael que entre miles de hombres tal vez uno intente llegar a la perfección. Entre los que lo intentan, posiblemente uno logra la perfección, y entre los perfectos quizás uno me conoce perfectamente. Eso es parte del Evangelio de Krishna dentro de lo que es el Bhagavad Gita, lo que es el canto celeste. Y en esas palabras pues se nos presenta la difícil tarea para el ser humano de entrar a lo que es el reino, de llegar a conocer los misterios de Dios, llegar a conocer la presencia divina del Señor Krishna. Ya Jesús el Cristo nos decía en sus santos evangelios: esforzaos por entrar por la puerta estrecha y angosta, porque digo que muchos procurarán entrar, mas no podrán. Entonces, en todos los evangelios de la Sagrada Biblia vamos a encontrar siempre esas palabras en ese difícil acceso que corresponde entrar al reino de Dios, que corresponde regresar a la casa paterna, regresar a ese pleroma de los antiguos gnósticos. En la sabiduría búdica, dentro de los textos búdicos, vamos a encontrar en el Dhammapada, en el camino de la sabiduría, en el camino de la perfección, vamos a encontrar que el Buda nos dice que entre los hombres pocos son los que alcanzan la otra orilla. Y estas 4 eras, la primera la constituye el Satya, que es la era pues prácticamente de oro, la Treta, que es también la era de plata, el Dvapara, que constituye la era de bronce, y la última era, que es la era del Kali Yuga, que es la era del hierro. Todas estas 4 eras siempre ha venido Krishna a manifestarse sobre la tierra, y en las formas que ha venido han sido diferentes. Por eso se habla de encarnaciones de la misma deidad, pero de diferente modo. Para comenzar acerca del nacimiento de Krishna, primero tenemos que empezar por analizar una situación que se presentaba sobre la tierra. La tierra estaba pasando por una etapa bastante difícil. Había sido invadida por demonios, y estos demonios nadie los podía controlar. Pero había un semidios cercano a la tierra que recibía el nombre de Bhumi, y este quiso apiadarse
de la tierra por ver tanto mal y decidió visitar a los dioses. Cuando visitó a los dioses, él lo hizo transformándose en una vaca. Y apareció ante el señor Brahman y todos los Prayapatis y se dirigió a ellos diciéndoles que sentía mucho dolor por la tierra y que necesitaba que le ayudara a toda la gente que estaba allá abajo. Y sus ojos se volvieron llorosos, dice la tradición, a tal grado que llegó a engendrar una compasión profunda por la humanidad. Esta compasión nosotros ya la hemos visto trazada en el Cristo histórico, también la hemos visto trazada en un Buda bajo la forma de Avalokiteshvara Vishnu, y ahora la encontramos bajo la forma de Bhumi a través de una comprensión absoluta sobre el planeta. Entonces, este Bhumi, además de ser una vaca blanca, venía a representar también los estados de pureza que manejan los santos. Y entonces se dirigió al señor Brahman y le pidió de favor que le ayudase para combatir el mal sobre la tierra. Entonces Brahman, al verse imposibilitado, decidió ir con los Prayapatis juntos a visitar al señor Vishnu. Vishnu representa la fuerza secundaria de Dios, como que si nosotros dijéramos dentro de la parte cristiana, hablando de Dios, Demanda de luz, porque sabe que toda oscuridad y toda pena se curan con la luz. Tu misión es hacerte un cristal. Gloria a Dios. Así sea. Entonces, vamos a ver que en este fragmento del Evangelio, del poema de Alberto Masferrer, vamos a encontrar esa invitación a convertirnos, a transformarnos en un cristal. En otras palabras, a convertirnos en un Cristo, a convertirnos en un Krishna. Para ello vamos a invitar, para que se desarrolle esta conferencia esta noche, vamos a invitar a nuestro compañero de estudio, a nuestro amigo Edwin Roca, para que nos diserte la conferencia sobre lo que es el Evangelio de Krishna, para el cual pedimos un fuerte aplauso. Así sea. Sean todos ustedes bienvenidos al Instituto Gnóstico de aquí de Los Ángeles, y también un saludo especial a la gente que nos está viendo por el YouTube, en el internet, esperando de que todas estas conferencias les sirva de mucho para el desarrollo individual. Hoy vamos a tocar un tema que es bastante difícil, en el sentido de que a veces tenemos que utilizar términos genuinos en relación a lo que es esta enseñanza esotérica relacionada con la India, pero les pedimos de favor que poquito a poco, con un poco de paciencia, ustedes en la medida en que se vayan internando estos conocimientos y vayan apuntando con dedicación todas estas palabras, van a ir adquiriendo un conocimiento más amplio en relación a lo que vamos a platicar. Primero, antes que nada, quiero decirles de que el movimiento gnóstico siempre dentro de sus conocimientos trata de ampliar todo lo que es el conocimiento de la India, los conocimientos religiosos, los conocimientos artísticos, también filosóficos, científicos. Y es por eso que nosotros tenemos que ahondar en el hondo significado de lo que son los grandes principios de la cultura oriental, especialmente en la cultura de la India. Primero, antes que nada, para empezar a hablar de Krishna, es necesario comprender que nosotros, dentro de lo que es la cultura védica, tenemos contenido 4 eras fundamentales, y se supone que en estas 4 eras vino la reencarnación de esta deidad de Krishna en diferentes formas y también en diferentes épocas. Por eso es que se han definido 4 épocas de acuerdo a los grandes sabios Upanishads. Y los demás solo andan de una orilla a otra y corriendo de un lado para otro. O sea, pasar a la otra orilla
significa alcanzar la altura del mundo nirvánico. Entonces, ahí es donde encontramos esa cuestión diferente en lo que es el aspecto para profundizar dentro de los misterios del reino de los cielos. Entonces, es difícil encontrar el camino recto, pero más difícil es mantenerse firme dentro del camino para no abandonarlo jamás. Cuando hablamos de Krishna, cuando hablamos de ese personaje majestuoso que nos brindó una maravillosa enseñanza, vamos a ver que existe cierta similitud aún con la palabra Cristo. Entonces vamos a ver la primera palabra, Krishna, Cristo, muy parecido. Pero aún sin embargo, Cristo, Krishna, también nos recuerda a otra palabra que es cristal. Sí, todos conocemos lo que es un cristal. Todos hemos visto lo que es un cristal. Hay un poeta de origen salvadoreño del siglo XIX, conocido como Alberto Manferrer, que escribió un maravilloso poema intitulado Hazte un cristal. Tal vez algunos de ustedes lo han escuchado. Vamos a recordar partes, fragmentos de lo que nos dijera Alberto Manferrer dentro de lo que es este maravilloso poema, Hazte un cristal. Tu misión es hacerte un cristal, no un sol, porque los soles vienen de muy alto, sino un cristal que concentre los rayos del sol, que les abra caminos a través de su transparencia, y así juntos, en un haz resplandeciente, lleve su luz aún a los ojos más nublados, aún a las mentes más oscuras, aún a los corazones más dolientes. Tu misión es hacerte un cristal, mas al cristal solo se llega por la senda de la humildad, de la pureza, de la sencillez y de la alegría y del silencio y de la perfecta humildad, de la perfecta pureza, del perfecto silencio, de la perfecta sencillez y de la perfecta alegría. Perfecta es la pureza de aquel que destierra de sí todo anhelo que no sea el anhelo de recibir y esparcir la luz. Perfecta es la alegría de aquel que no se deja empañar por las nieblas ni por las tinieblas y que sabe irizar sus propias lágrimas y que olvida su propio dolor, porque sabe que la luz es serenidad y alborozo y el dolor ajeno transforma en oración. Que es el Padre, y Vishnu vendría a ser la representación del Hijo, pero desde un punto de vista cósmico universal. Cuando ellos se presentaron, empezaron a entonar unos signos sagrados, que estos signos sirven para pedir peticiones, y estas peticiones eran verbales, lo hacían a veces a través de cantos, y el nombre que recibe este canto se le llama Purusha Sukta. Este canto lo que pretendía era más que todo pedirle a Mahavishnu que les ayudase a combatir el mal sobre la tierra que Bhumi les había expresado antes. Se dice que la morada de Vishnu es un océano que está lleno de leche, y este océano de leche para los hindúes representa el mundo de las causas, o sea, el mundo donde emana todo lo que se ha originado en la existencia. Y también reposa sobre una sombría, que esta sombría resulta ser una serpiente gigante que se le conoce con el nombre de Ananta Shesha. La palabra Ananta quiere decir infinito, y quiere hablar más que todo de lo que es la energía que posee Dios en su interior y que la desplaza simplemente para crear. Y esa creación es una creación infinita. Por eso se le conoce con el nombre de Ananta. Y Shesha porque prácticamente también representa la fuerza impulsora del deseo, y por eso adquiere la figura de una serpiente. Ahora bien, cuando esto sucede, Brahman queda un poco desconcertado junto con todos los Prajapatis. Y entonces empiezan los semidioses a decirle que cómo pueden hacer para que este Dios los escuche. Brahma les pide a todos que guarden silencio, y al guardar silencio, inmediatamente él
empieza a meditar profundamente en el Señor Vishnu. Y dice la tradición que cuando empezó a meditar, se empezaron a conectar de corazón a corazón. Este punto es bien importante dentro de lo que es la enseñanza gnóstica, porque toda la doctrina que nosotros predicamos es una doctrina que está relacionada íntimamente con el corazón. A tal grado de que cuando nosotros buscamos la cristificación, o sea, la autorrealización íntima del ser, la etapa final es conquistarla dentro del corazón. Entonces, ese era el propósito de los Brahmis, era el propósito de los Prajapatis, el tener una conexión profunda de corazón a corazón con él, pero el único que lo podía hacer era el Señor